A ver, ahí ya está, se está grabando. Bueno, vamos a empezar entonces. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a nuestra cuarta clase virtual y como decíamos antes, ya avanzando sobre el final del cuatrimestre. Nos quedan unas semanitas y ya cerramos. Estarán trabajando con el trabajo práctico integrador, que uno de los grupos míos que entregó, vi que tomó justamente como eje para empezar la relación de los conceptos, esta última unidad que estamos trabajando ahora, que es una estrategia. La posibilidad de pararse en esta última unidad, la intención nuestra, cuando armamos la propuesta esta de trabajo, es un proceso en espiral. Entonces es como que la unidad 1 es la base, que después se retoma en la unidad 2 y que se profundiza y se vincula en la unidad 3. Entonces la estrategia fue tomar desde la unidad 3 y hacer el proceso al revés. Desde un concepto en la unidad 3, revisar con qué lo vincularon en la unidad 2 y en la unidad 3. Es válido como una posible forma de organización. Bueno, vamos a avanzar. ¿Compartís vos o comparto yo, Clara? No, yo comparto, pero como estabas hablando, preferí dejar de compartir. Bueno, sí. Vamos entonces a ver qué objetivos tenemos para la clase hoy, que está centrado en esta unidad 3, que es ya el cierre del programa. El primer objetivo... Espérenme un segundo. Espera. Ahí la están viendo, ¿no? Sí, se está viendo. Podés bajar uno para ir a objetivos de la clase. Ahí está. Perfecto, sí, se ve bárbaro. Bueno, el primer objetivo es profundizar el concepto de clase como eje estructurante de la acción docente. Acá ustedes están en su salsa, porque es el trabajo de todos los días de ustedes, los que son todos profesores y se están desempeñando. Bueno, es un poco pensar esta práctica cotidiana, ver qué está sucediendo, cómo la están pensando. Estas son propuestas teóricas que después las terminamos de ajustar justamente en esta práctica que ustedes ya la tienen. Entonces, es más fácil el hacer esta relación de teoría y práctica. Identificar los recursos para gestionar clases con calidad educativa. Estos son conceptos que venimos trabajando desde la unidad 1, lo que es una buena enseñanza, lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, en esta unidad, que es la última, es decir, ¿qué elementos podemos utilizar los docentes para lograr estas propuestas de enseñanza con esas características? Y en esto es el aporte de este último objetivo que están ahora empezando a trabajar ese texto, que es reflexionar acerca de la importancia de la mediación pedagógica. Este concepto de mediación pedagógica lo toma un autor español, Prieto Castillo, y ustedes lo tienen, que van a participar en un foro que quedó abierto. Todavía no leímos participaciones, pero creo que es porque están también abocados al trabajo práctico integrador, que cierra esta noche. ¿No, Clara? Exactamente, sí, Así sí. que, claro, entonces pienso que le están dando prioridad a la entrega de este trabajo, que es una instancia obligatoria, es lógico. Pero a partir de esa entrega les pedimos que entonces, a partir de lo que hoy también compartamos, comiencen a participar en ese foro, así los podemos ir leyendo. Bueno. Quería aclarar que Prieto Castillo es argentino, es mendocino. Ha hecho su desarrollo, mucho trabajo en España y en distintos lugares de Latinoamérica, pero es made in Argentina. Mira, yo leí que tiene todos sus estudios hechos en España, sus títulos, todas las carreras, entonces por eso asocié que era... Es mendocino. Qué bien. Bueno, seguimos es de compartiendo. Sí. Bueno, acá tenemos el concepto eje que vamos a trabajar en la clase de hoy. Si ustedes quieren ir aportando algo, o levanten la mano o escriban en el chat, no hay ningún problema. Acá estamos pensando la clase como un concepto bien pedagógico,
¿Qué significa esto? Y que es el lugar específico donde tiene que suceder el aprendizaje. Ese es el desafío. Las propuestas, lo que suceda en ese espacio, que tiene un espacio físico y tiene un tiempo de duración, la función fundamental es que provoque el aprendizaje. Y para esto va a estar vinculado con los procesos de enseñanza. Acá en estos dibujitos justamente tenemos las dos modalidades que puede asumir una clase, que puede ser presencial o puede ser virtual. Y después de la experiencia de la pandemia sabemos que realmente las clases virtuales tienen un aporte y tienen una impronta que tal vez antes de esa experiencia no eran valoradas con la verdadera fortaleza que tienen, ¿no? Pero bueno, después de haber transitado ese periodo así de encierro, digamos, es como que se revisó y se revalorizó esta forma de trabajo. Y es una propuesta de enseñanza, es igual que una clase. Bueno, decimos que la clase es una situación comunicativa y como situación comunicativa ustedes ven que tienen distintos integrantes, distintos elementos que se interrelacionan. Es realmente una situación sistémica y va a sostener todas las características que tiene un sistema. Ahí se configura una propuesta sistémica. Hay una interrelación, en esa interrelación hay esta incidencia de un elemento con otro que hace que cada uno de estos elementos por separado sea diferente a lo que es cuando están trabajando todos juntos y que el producto de ese trabajo compartido, colaborativo, sea un producto diferente a lo que puede hacer cada uno de estos elementos por separado. En el caso de los estudiantes, lo que más van a aportar en esta situación comunicativa son sus saberes, que nosotros los identificamos como saberes previos y que son el punto de partida para pensar nuestras propuestas de enseñanza. Por parte de los docentes, los que vamos a identificar son esas características docentes, esa como personalidad docente o esa estrategia que tiene un docente para enseñar y que podemos decir, bueno, este docente tiene más este estilo u otro estilo, algunos son como un estilo más constructivo, más abierto, otros son quizás docentes más expositivos, y en ese estilo docente está la interrelación con los recursos, porque como ustedes leyeron en lo que son las coreografías didácticas, esa manera que tiene el docente de pensar esta situación comunicativa va a determinar qué recursos selecciona, cómo los pone en interacción con los estudiantes, qué tipo de procesos quieren que se dé en esta situación de enseñanza, en esta situación comunicativa. Entonces, como ustedes ven, está todo entrelazado y unos inciden sobre otro. En realidad, lo que se espera es que este proceso tenga toda una propuesta de avances, aunque sabemos que ahora vamos a ver más adelante con el tiempo de la clase, que esos avances no son lineales y que pueden haber avances y retrocesos y que es esperable en esa construcción de los conocimientos. Yo quisiera agregar un par de ideas a las que expuso Miriam. Una que hemos trabajado a lo largo de la asignatura y en otros encuentros virtuales recuerdo haber conversado qué es la diferencia entre aula y clase. Donde la clase tiene que ver con esto que decía Miriam, ¿no? Con la dinámica. Clase puede darse o puede establecerse en una plaza, clase puede establecerse en la escuela, en las aulas tradicionales, clase puede establecerse a través de tecnología, porque tiene que ver con la dinámica, con el encuentro. El aula tiene que ver con el espacio, un espacio generalmente acotado a las paredes, pero también hay otros espacios. Esta también es un aula, ¿no? Con un espacio virtual. Pero distinguir entre lo que es la dinámica y lo que es el espacio. Eso por un lado quería
reflotarlo porque son conceptos muy bien trabajados por Tiffin, que es un autor que habla mucho hacia la clase virtual o hacia el aula virtual, tiene un texto, y cómo a través de estas décadas se va yendo hacia un espacio de enseñanza muy vinculado con lo que hoy está tan en boga, que son las tecnologías emergentes, ¿sí? Por otro lado, también como novedad les quería comentar que el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias, hace poquito tiempo, no les quiero mentir, pero en los últimos meses del año pasado, socializó un documento que se llaman los 7 ejes estratégicos 2022-2023, donde define 7 cuestiones fundamentales relacionadas con todos estos cambios que se están dando, no solo lo tecnológico, pero sí mucho tecnológico, y cómo tienen que impactar en las escuelas, ¿no? Especialmente, entiéndanme, en la universidad, porque es un documento de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero cada uno podemos hacer una lectura y llevar estos 7 puntos a la realidad de la escuela. Pero el primer punto, que si ustedes lo piden, lo van a tener, yo puedo extraer ese primer punto, tiene que ver con la necesidad de unificar o consensuar terminología vinculada a la tecnología y a las clases. ¿Qué es una clase híbrida? ¿Qué es una clase virtual? ¿Qué es una clase presencial tradicional? ¿Qué es una clase presencial remota? Hay muchas definiciones que esto que estamos nosotros manteniendo es una clase presencial remota. Se la considera presencial porque estamos presentes uno a uno, pero es remota porque no compartimos el espacio, sí compartimos el tiempo. Bueno, entonces el Ministerio de Educación y la Secretaría hace toda una terminología muy compleja, pero muy, muy interesante para ir llegando a acuerdos que todavía cada institución denomina como considera o lo mejor que pueden hacer, ¿no? Así que si lo quieren, no los vamos a sobrecargar, pero como lectura adicional, el que quiere lo pide y lo vamos a poner en el campus. Quería agregar eso, Miriam, discúlpame que... Muy bueno, sí. Bueno, Sí, yo salgo... Sí. no, y que se amplía este concepto, ¿no? Que cuando uno dice la clase, generalmente lo recortamos a decir, bueno, ¿qué se está enseñando? Y es algo bastante más complejo, porque es esa interacción de elementos. Exactamente. Y el tema del vocabulario, ¿no? Antes decíamos clase presencial, ¿había que explicar algo? Nada, todos sabíamos de qué hablábamos. Clase virtual, bueno, los que estábamos en la virtualidad no necesitaba explicación. Pero ahora entra clase presencial remota, hibridez, asincrónica, aula ampliada, es decir... ¿A distancia se ¿Cómo? sigue utilizando el concepto A de distancia educación? es el concepto que la Argentina todavía maneja, o sea, la resolución 2641, que es la que reglamenta todo lo que es educación a distancia y la enseñanza a distancia, todavía, y no está, si me preguntan, no está mal, todavía utiliza el término de concepto a distancia. Lo que pasa que ya hay que, bueno, es lo que está haciendo el ministerio, ¿no? Revisando estos conceptos, porque ya no es a distancia. O si fuera a distancia, ¿de qué distancia hablamos, no? Así Claro. que, pero orgánicamente y legalmente nuestro sistema es a distancia, no es ni virtual ni híbrido, es educación, opción pedagógica a distancia y opción pedagógica presencial. Bien, ¿comparto? Sí, vamos a seguir ahora entonces. Nosotros estamos tomando estos conceptos que ustedes los tienen bien desarrollados en el módulo y es toda la investigación que realizó Davini. Ella es la que sostiene todos estos conceptos y esta forma de mirar las clases, ¿no? Bueno, en la clase tiene que suceder la enseñanza y la enseñanza, como ustedes hacen sus planificaciones,
es esto de poder armar secuencias de aprendizaje, que en este caso sería secuencias de tareas, es decir, qué actividades vamos a proponer para lograr construir esos aprendizajes que tenemos como meta o como objetivo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y que cuando pensamos la enseñanza, nosotros la manejamos, digamos, con un tiempo nuestro, externo, de la clase, le damos la extensión que consideramos que necesitan esos contenidos para trabajar, lo tenemos pautado, si va a ser de 3 clases, 2 clases, 5, entonces es algo muy externo, y lo podemos medir, y está institucionalmente acordado. Hay un cronograma, nosotros tenemos horarios para cumplir, y dentro de esos horarios decidimos que, por ejemplo, 3 semanas transitaremos determinadas actividades. Ese proceso de enseñanza así es pensado desde el docente, pero no es exactamente lo que sucede con nuestros alumnos, que ellos en realidad lo que tienen que construir son aprendizajes, y muchas veces los aprendizajes no responden exactamente a esa forma de tiempo, sino que tiene esos procesos internos que son muy individuales, aunque la enseñanza es pensada para un grupo. El proceso de aprendizaje es individual, y ahí podemos encontrar muchos tiempos de aprendizaje y no uno como se está pensado en la enseñanza. El docente toma generalmente hacemos eso, de cómo, según las características del grupo, bueno, tomamos algo que pueda ser intermedio y que puedan ir aproximándose a aquellos que necesitan más tiempo y también a aquellos que lo hacen más rápido. Pero hay que pensar estas otras alternativas de poder brindar más tiempo a aquellos que necesitan y que quizás necesitan adelantar y volver a retroceder para realmente apropiar el concepto. Si la intención es construir estos aprendizajes significativos, que acá está esta interrelación de conceptos. Esta exigencia no surge porque si surge, va a surgir según el concepto de aprendizaje que esté sosteniendo el docente. En los docentes tradicionales, y no, estaban centrados en esta enseñanza, y en este tiempo externo, el docente consideraba que una vez que había dado su clase, sus alumnos habían aprendido. Si no aprendió, era problema de cada alumno. Pero bueno, justamente con la revisión de lo que es el proceso de aprendizaje, actualmente no lo interpretamos de esa manera. Por eso esta necesidad de tener en cuenta estos distintos tiempos y estas distintas propuestas. Y esto se va a vincular también con lo que son, estas características de las tareas, ¿no? Es decir, estos tipos de actividades que tenemos que ofrecer en este tiempo de clase para lograr esos aprendizajes significativos. Entonces, Davini plantea como estos 3 requisitos básicos para hacer esa selección de tareas o de actividades. Uno es la jerarquía, y que esto es fundamentalmente que lo que se enseñe sea lo relevante, que el mayor tiempo lo lleven aquellos contenidos que necesitan ser trabajados y abordados de manera como asistida o acompañada por el docente. Tiene que ver con ir logrando esa autonomía del alumno, que nosotros vayamos proponiendo un tipo de trabajo que el alumno vaya ganando en autonomía, que quizás en un primer momento necesita un acompañamiento y una asistencia mayor, pero a medida que vamos transitando estas secuencias de tarea, va incorporando el proceso, la manera, los modos de aprendizaje como para poder hacerse cargo de su propia construcción del conocimiento. El tema de los ritmos, y que esto tiene que ver con esto que decíamos, que va a haber sujetos que necesiten transitar un contenido durante mayor tiempo, poderlos visitar desde distintas propuestas de enseñanza, y acá tiene que ver esto de las inteligencias múltiples. No todos aprendemos, no tenemos como fortaleza las mismas maneras de aprender. La escuela tradicional estuvo centrada en una transmisión verbal
textual y enciclopedista, y consideraba que esa era la manera de aprender. Ahora sabemos que no, que hay personas que tienen más memoria visual, que quizás las imágenes le aportan mayor información o le permiten una mejor retención, otros desde lo auditivo, otros desde lo musical, y todas estas inteligencias es como que todos las tenemos, pero alguna predomina en los distintos sujetos. Entonces, que la propuesta de tareas pueda ser diversa y que le dé la posibilidad de que cada uno encuentre sus fortalezas para apropiarse de esos conocimientos. Y después otro de los ítems que ella considera como elementales es esto de poder proponer instancias de trabajo que recuperen, que integren los conocimientos y no que sea una sumatoria de contenidos que no se van entrelazando. Esto sería como lo que nosotros decimos a veces, bueno, hacemos estas revisiones, hacemos las recapitulaciones, ¿no? Con los sujetos, como para darle la oportunidad de volver a visitar esos contenidos. Y quizás ahí también las inteligencias múltiples nos permiten pensar distintas formas de hacer esa revisita de contenidos y que no sea solo desde una única manera. Por ejemplo, los que son profesores de matemática, que utilizan todo lo numérico, pero también tienen muchas veces o lo visual o lo espacial, que pueden acompañar esa comprensión de los contenidos, que quizás si pueden hacer mediciones en el espacio real, si pueden hacer cálculos del espacio real, les permiten llegar a construir esa idea que es sumamente teórica y que a veces es bastante compleja para los sujetos. Yo me acuerdo cuando éramos tercer ciclo, que una profesora de matemática excelente, en el 9º año era, que sería el tercer año del secundario, todas las funciones trigonométricas, dio en el patio de la escuela primero, se las enseñó en ese contexto para después que pudieran llegar a las ideas abstractas y a cómo se representan y cómo lo representa la matemática y cómo utiliza esa función. Entonces el recorrido que hacían esos chicos era muy distinto a que se sienten desde su escritorio y les muestren una fórmula, porque habían tenido la posibilidad de vivenciarlo en el espacio que les permitió una comprensión diferente. Entonces, un poco esa es la propuesta, que en esas secuencias de tarea aparezcan propuestas de actividades que permiten hacer la revisión de los contenidos desde un lugar diferente. Es todo un desafío, no digo que sea fácil, pero creo que en eso ayudan mucho las didácticas específicas, que van avanzando en ayudarnos a pensar cómo se reconstruyen estos conocimientos disciplinares y que entonces en esto también nos tenemos que fortalecer y tenemos que, como, digamos, estar al tanto y profundizar en el conocimiento de esas didácticas. Me gustaría, Miriam, escuchar a ver qué tienen que decir los profesores, pero yo partiría de 3 ejemplos como para despertar la conversación antes de avanzar. La escucho a Miriam y se me vinieron a la mente 3 ejemplos concretos, ¿no? A nivel universitario es este ejemplo que tiene que ver con la carga horaria, con los tiempos. Cuando se pone en discusión, cuando uno arma un plan de estudio y hay una carga horaria, la pregunta, ¿de quién, qué es esa carga horaria? ¿Es lo que está haciendo el docente, o sea, la enseñanza, o es la carga horaria del aprendizaje, es decir, del alumno? Y siempre estamos como en tensión entre esa carga horaria que figura en los planes de estudio, ¿a qué refiere? En términos generales, en la universidad refiere a la enseñanza, a la carga horaria que tiene el docente para enseñar. Pero nos estamos cuestionando si es la única válida y si no habría que tener otra mirada con la otra carga horaria. Como dijo Miriam, sumamente complejo porque cada uno tiene, o muchos tienen sus distintos ritmos y es muy difícil parametrizar, pero por lo menos tenerlo en consideración. El segundo ejemplo tiene que ver con la arquitectura. Cuando hablamos de aula,
hablamos de arquitectura. Hay una arquitectura generalmente tradicional. Me gustaría que ustedes describan cómo son las aulas donde ustedes se desempeñan. Están los bancos uno tras del otro, hay un pizarrón. Esa sería el aula tradicional con este modelo de enseñanza tradicional también, donde el docente tenía el saber y el alumno era una tabla rasa, el conocimiento estaba por fuera de él. Esa arquitectura de aula respondía a ese modelo de enseñanza. Desde mi punto de vista, lo complejo o uno de los aspectos de complejidad de estos tiempos es, como dijo Miriam, la teoría desde el punto de vista de autores y de estudios y de investigaciones, se sabe, está acordado que el alumno tiene conocimiento, el docente pasa a ser un mediador, especialmente por la cantidad de tecnología y el acceso que hay a la tecnología. Eso se sabe, está probado, es el modelo actual o uno de los modelos o corrientes de la didáctica actuales. Y hay tecnología, sin embargo, las aulas pueden estar provistas de tecnología. En vez de tener un pizarrón, tener un smart, piensen ustedes si tienen esto. Los bancos, en vez de estar atornillados al suelo, pueden ser movibles, pero el modelo educativo, el modelo mental del docente podría llegar a seguir siendo el tradicional. Entonces tenemos era otro de los aspectos, con mucha capacitación y mucho trabajo docente y directivos, ir acompañando, ir ensamblando lo que es las corrientes didácticas actuales, los modelos educativos actuales, con la arquitectura y con la formación docente para que vaya todo alineado. Si no, en las aulas podríamos tener la tecnología, podemos tener docentes con un modelo tradicional, y ahí es donde viene toda esta complejidad y la necesidad de transformación, ¿no? Y por último, los escuchamos a ustedes, yo creo que lo que se está conversando o estamos diciendo en el día de hoy, creo, después lo dirán ustedes, se ve claramente que no es un binomio indisoluble la enseñanza-aprendizaje. Como tradicionalmente se escribía, se hablaba y se consideraba enseñanza-aprendizaje, como si fuera una sola acción, un solo proceso. En las diapositivas que compartimos con ustedes estamos viendo por ejemplo, para dar el caso de las horas. Una cosa es la enseñanza y la carga horaria de la enseñanza. Otro tema, otra cara de la moneda es el aprendizaje con otras características, inclusive la carga horaria, ¿no? O las horas y formatos para aprender, ¿no? Creo que se ve claramente que ese modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje no es indisoluble, al contrario, tiene sus características propias, más allá de que tiene que haber una armonía y una conexión también, ¿no? Sí, que igual nos sigue atravesando ese modelo, porque justamente en una de las clases había salido la pregunta desde lo curricular. Tenemos diseños curriculares que son realmente muy contenidistas, digamos, muy enciclopédicos, y acá produce también una tensión entre los docentes, de decir, bueno, si yo tengo que dar más tiempo porque necesitan revisitar un contenido y que es básico para poder seguir aprendiendo otros, ¿cómo hago para poder cumplir con este objetivo, con este currículum tan extenso? Y que decíamos, una alternativa que tenemos por lo menos en Provincia de Buenos Aires, y muchas veces se trabajan en estos acuerdos institucionales de decir, bueno, un primer año que ve determinados contenidos que le sirven de base para después retomarlo en un segundo año, en una misma materia, y que recién en el tercer año terminan de ver todo lo que propone el diseño curricular, porque en el primer año solo, teniendo que dar las bases del conocimiento, no pueden llegar a abordarlo. Yo creo que eso ustedes deben de tener bastante experiencia y lo deben estar viviendo actualmente.
en sus procesos, en la toma de decisiones que tienen que hacer, porque ustedes están seleccionando contenidos, preparando secuencias, preparando las tareas, evaluando, porque esto también no está desenlazado después de cómo voy a evaluar y qué voy a evaluar. Bueno, dejamos abierto el micrófono para los que quieran contar alguna experiencia, alguna resonancia que da esto que estamos trabajando con ustedes. Este es espacio unos 5 minutos para conversar entre ustedes incluso. ¿Alguien tiene algo que aportar? ¿Algún ejemplo? Sí, eso, ¿cómo es? Estaba escuchando la profesora que hablaba sobre cuando sacamos a los chicos de la situación normal del aula, hacemos una clase disruptiva, por así decirlo, ¿no? Y cómo les gusta a ellos y cómo a veces un concepto que nosotros lo damos de esa manera se les queda grabado, es impresionante. O sea, lo noto porque yo doy estructuras, además de matemática, ¿no es cierto?, en una escuela técnica, y en estructuras primero tuvimos una evaluación después de ver todas las fórmulas para que ellos puedan hacer el cálculo de una viga, ¿no es cierto? Pero en la segunda evaluación, cuando ellos, luego de hacer un trabajo que era realizar la viga, ¿no es cierto? Ellos fueron, cortaron la madera, todo, ¿no es cierto? Salieron del aula. eh, la segunda evaluación fue muchísimo mejor, y eso que los contenidos igualmente eran lo mismo de pesados e incluso más. O sea, los cálculos eran más difíciles que la primera evaluación. Pero como ellos tuvieron esa experiencia de salir del aula, de ir a la carpintería, hacer los cálculos, después el ver cómo funcionaba esa viga, todo eso como que contextualizó los aprendizajes, o el contenido, ¿no es cierto? Y les dio un significado, y ellos como que lo aprendieron, lo absorbieron muchísimo más. Claro, es como que lo pudieron fijar al tener que utilizarlos, es como que, bueno, realmente lo apropiaron, que si no queda en un decir o en un estudio verbal o memorístico muchas veces, pero acá lo tuvieron que utilizar. Exactamente, eso Por mismo, sí, sí, eso, sí. por eso en la actualidad se trabaja mucho con el concepto de prácticas o modalidades activas, ¿sí? En donde, por ejemplo, hay una estrategia de trabajo que se llama el trabajo por retos, en donde los estudiantes, generalmente de manera grupal, tienen que presentar e ir desarrollando en una asignatura o en asignaturas transversales, porque también se está rompiendo el concepto de la matemática separada y atomizada de lo que es el lenguaje, atomizado de lo que es la historia, sino que se está trabajando de manera, o se están buscando formatos de actividades más Integrales. horizontales. Claro, pero estos aprendizajes activos, estas dinámicas activas, por ejemplo, uno es el reto, donde realmente hay que trabajar a partir de un reto, y un reto generado, y no generado, porque el reto existe en el contexto, sino buscado por el equipo o los estudiantes, ¿sí? Después por proyectos, ustedes lo habrán escuchado, una cosa es el reto, otro es por proyecto, otro trabajo con portfolio, el trabajo en equipo que también estamos con ustedes desarrollando de manera virtual. Son todas actividades o algunas de las actividades que se proponen que antes eran impensadas con el modelo tradicional, y ahora son no solo pensadas, sino como casi uno de los pocos o únicos caminos para que, como dice Andrés, el alumno esté realmente en el centro, y sienta y vea y perciba y viva que lo que está aprendiendo le sirve y lo entiende porque le da un contexto, pero ese contexto se lo da este contexto de trabajo. Sí, Verónica. Sí, Verónica. No se te escucha. Tenés que abrir el micrófono. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Yo trabajo en los institutos de formación de la Prefectura Naval Argentina en Zárate. Ajá. Vivo en Campana, bueno, pero trabajo en Zárate. Y es un ambiente obviamente bastante rígido por ser el lugar que es, pero a pesar de eso trabajamos mucho con lo que se llaman con simulaciones, con la estrategia que responde a las simulaciones.
y la verdad que les resulta súper interesante, se súper involucran, y siempre nos dicen que siempre lo teórico tiene que estar ligado a la práctica, que si no, digamos, el aprendizaje no va a ser significativo, y bueno, lo usamos bastante. Verónica, ¿podrías dar un ejemplo de simulaciones que trabajan ustedes? Lo que pasa es que, bueno, eso se presta más para quizás las materias policiales que tienen ellos, no tanto para inglés. Yo soy profesora de inglés, y en mi caso las uso particularmente con dramatizaciones de diálogos que pueden ocurrir a bordo de un buque. O en una situación de contrase. El contrase es lo que, digamos, el lugar donde se controla el tráfico de los buques, y quizás hay conversaciones entre el contrase y los buques en inglés. Entonces, bueno, trabajamos todo lo que es el vocabulario muy específico, frases normalizadas de la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, y bueno, ellos se involucran mucho más con eso y no con el presente continuo o el presente simple o algo más tradicional. Claro, sí, pues ya los pones en la situación de, digamos, futura de trabajo, entonces reconocen que esto lo van a necesitar. Está muy interesante. Exacto. Por otro lado, tengo a mi hijo más grande que justo en matemáticas, justo con el comentario de Andrés, le pidieron no sé, yo la verdad que lo desconocía, un círculo que se llama Círculo de Waldorf. Él está en primer año. Y para aprender, terminar de fijar las tablas, porque quizás ese conocimiento se ve que está medio, digamos, enganchado con alfileres, la profesora decidió eso, y los padres, la verdad que estaban re en contra, se empezaron a quejar, porque les parecía que esa modalidad era como infantil para un primer año. Pero bueno, o sea... Es una estrategia que ella está utilizando para que puedan fijar ese conocimiento. Y si es un primer año y lo necesitan, y bueno, bienvenido sea, ¿no? Seguramente, el aprendizaje de las tablas siempre fue memorístico, pero no quiere decir que ese aprendizaje memorístico después resulte ser efectivo. Claro, el más eficiente. Exacto. Sí, lo que pasa por el tema Giselle, ¿Puedo? ¿tenés el micrófono? Sí, ¿puedo aportar? Bueno, dale. No, yo en el Facebook vi en las publicaciones que, bueno, mi jardín, que yo hice en su época hasta 9º año, hicieron como una multidisciplinariedad con una profesora que da biología y es veterinaria, en salitas de 4 y 5 integradas, el juego como hacen la gente de Mar del Plata, los locos científicos, el átomo inquieto, que son diferentes formas de abordar la química, y ella quiso llevar de esa manera esa dinámica que utilizan esas personas a través de los nenes de infantes, de poder, por medio de simulaciones de experiencias, que los chicos puedan empezar a conocer temáticas de la física, como por ejemplo los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, porque el agua moja, o esas preguntas que a veces son básicas, pero bueno, llevan a un abordaje bastante llevadero, ¿no? Para la clase, digamos. Sí, no solo el hecho retumba. Giselle, tenés que apagar el micrófono. No puedo. Yo te silencié, Giselle. Sí, lo que pienso que Giselle trae también es esto, que en realidad no hay algún conocimiento que no pueda ser enseñado en determinada edad, como se creyó en algún momento, que quizás buscando la forma y la manera de presentación, y bueno, y después las profundidades, ¿no?, que uno vaya logrando en esa apropiación,
aunque sean chicos de nivel inicial, hay ciertos conceptos que pueden empezar a conocer, a transitar. Por esto no quiere decir que ellos puedan dar explicaciones científicas, que los puedan fundamentar, que esos van a ser procesos de sujetos mayores, pero por lo menos les empiezan a estar en su mundo simbólico, que no es poco, porque justamente creo que la escuela y la enseñanza es esto, la posibilidad de ampliar el mundo, ¿no? El espacio de cada uno y enriquecerlo. Entonces esta sería como una propuesta en ese sentido. Yo les quería comentar también con estas propuestas que estamos hablando, una que no la probé, pero me la hicieron llegar ayer, es una aplicación, no tiene que ver con el aula, pero sí tiene que ver con el aprendizaje, que se aprende a partir del error. Es decir, el aprendizaje se basa en los errores que se van cometiendo y se va construyendo y mejorando a partir de ese error. Es una aplicación, probablemente muchos de ustedes conozcan, que se llama Duolingo, donde sirve para enseñar inglés, pero también otras habilidades y conocimientos. Pero es interesante el aprendizaje a partir del error. Yo quería leerles, a raíz de todo lo que estamos hablando y para volvernos a situar en el diseño de sistemas, en esta mirada sistémica de la asignatura, primero decir que todo lo que estamos hablando, finalmente, dentro de lo que es el diseño de sistemas, tiene que haber una retroalimentación y algún ajuste, porque en general yo estoy diciendo, o dije anteriormente, bueno, podemos usar una metodología activa como es el reto. La aplicamos, pero luego hay que evaluar, no digo la evaluación del aprendizaje, sino la evaluación de ese tipo de actividad para realizar los ajustes que se requiera. Por eso todas estas instancias de las que estamos hablando luego tienen que ser evaluadas. Insisto, no hablo de evaluación de los aprendizajes. Y en esta línea, y por lo que estamos hablando, les voy a leer, está en el módulo, una de las definiciones de secuencia didáctica, que es con lo que empezamos casi a hablar en la segunda o tercera diapositiva. A ver cómo reparamos en estas dos palabras. La secuencia didáctica es la organización de tareas o actividades organizadas por los docentes con y para los alumnos, con la finalidad de crear situaciones que les permitan desarrollar aprendizajes acorde a los objetivos. Es muy interesante la definición, vayan a la unidad 3 y vuélvanla a leer, porque no queda mucho tiempo en este encuentro, pero hay mucho para deshilachar. Miren qué interesante cuando dice actividades organizadas por los docentes con y para los alumnos. Es decir, que también hay una intervención del alumno, una propuesta o sea, el docente invita al alumno a ir diseñando esta secuencia didáctica. No quiere, o sea, el rol del docente sigue estando, pero ya ven cómo hay una modificación, hay un lugar para el alumno, se le pregunta, se conversa y junto con ellos, con y para el alumno se va haciendo esta secuencia didáctica. ¿Con qué fin? Para crear situaciones que les permitan desarrollar aprendizajes. En realidad la definición que van a leer en el módulo dice aprendizajes significativos. Yo le di un toque y le puse aprendizajes acordes a los objetivos propuestos, porque en realidad toda esta secuencia didáctica va en línea con lo que el objetivo de aprendizaje que trabaja el docente para el logro de determinadas habilidades, conocimientos y demás, ¿no? Entonces, esta secuencia didáctica tiene que ir en línea con el objetivo, los objetivos de aprendizaje, que se supone, y partimos del hecho que son objetivos de aprendizaje significativos, ¿sí? Reparen, denle una mirada, una lectura nuevamente, hagan un refresh y van a ver todos estos conceptos de Davini, de Cristina Davini, qué y cuánta profundidad cada palabra, el con, el para, el con quién, tienen su dimensión profunda en lo que es una secuencia didáctica. ¿Te parece entonces, Miriam, que avancemos un poquito más?
va a pasar. Comparto la diapositiva. Dejo de verlos, ¿eh? Sí, si alguien quiere tomar la palabra o levante la mano o escriba, no hay problema. Bueno, esto habíamos visto que eran estos elementos que ella señala como para la selección de tareas. Bueno, y acá está uno de los desafíos que también enfrentamos todos los días en el grupo, que es el tema de la heterogeneidad. Y esta heterogeneidad está mirada en cada uno de los sujetos, ¿no? En esto de decir, bueno, todos son sujetos diferentes, tienen distintas fortalezas, distintos intereses, distintos ritmos de aprendizaje. El tema es que la propuesta de enseñanza generalmente está pensada para un grupo, es una propuesta grupal de trabajo. Entonces, ¿cómo? Al seleccionar esas tareas, tendríamos que tener, que acá se produce de vuelta una de las otras tensiones que hay en las propuestas de enseñanza, bueno, esta consideración a todos estos diferentes ritmos y diferentes modalidades de apropiación del conocimiento, que se va a ver también atravesado si es un grupo muy grande. Bueno, el seguimiento para el docente es mucho más difícil. Ahí es como que lo individual muchas veces puede quedar como perdido en lo que es el desempeño grupal. Entonces hay que buscar esas estrategias de decir, bueno, ¿cómo puedo lograr encima como es el estilo de la escuela secundaria? Que generalmente tienen muchos cursos, durante la mañana cambian en 2 o 3 cursos, y que al otro día tienen otros diferentes. Entonces, esto también son exigencias que son mucha cantidad de alumnos para un solo profesor. ¿Cómo hace para conocerlo? Esta es una tensión, es todo un desafío. Y la propuesta, esto de poder pensar trabajos grupales, con agrupamientos diferentes, trabajos en pareja, donde ellos puedan irse mostrando, no en el bloque solo del grupo clase, digamos, que generalmente toman la palabra algunos, que son los que se animan, los que se exponen, los que tienen quizás esa facilidad para mostrarse, y muchos otros quedan como perdidos en ese grupo. Entonces, cómo el docente tiene que tener estas distintas estrategias para abrir esos espacios donde todos los sujetos tengan en algún momento la posibilidad de mostrarse y de dar cuenta de cómo va construyendo esos saberes. No sé, Clara, si vos querés. Sí, yo solamente quería agregar que el preconcepto de que en las aulas virtuales, lo tradicionalmente entendido por enseñanza virtual, no importa la cantidad de alumnos. O sea, un aula puede tener 200 alumnos porque todos entran en una aula física, no. En una aula física hay 50 bancos y entran 50 estudiantes. Entonces no se pone en tela de juicio la cantidad de alumnos que en términos generales hablo. En cambio, la virtualidad, mientras el Google Meet o el Zoom o el espacio dé para 100, 500, y ese es un preconcepto porque físicamente y materialmente es cierto, no hay un límite. Pero después todo lo que estaba diciendo Miriam y lo que ustedes están estudiando y hablando, no se puede trabajar con dinámicas activas, no se puede dar respuesta a la heterogeneidad con 300 alumnos, no solo en un Google Meet como tenemos ahora, sino incluso en un aula virtual. Eso lo quería poner sobre el tapete. Y lo segundo, nuevos términos y nuevas realidades como la diversidad, no solo la heterogeneidad, sino realidades diversas, que en la actualidad lo que tiene que ver con innovación educativa o enseñanza innovadora no va sola y únicamente de la mano de la tecnología. Uno habla de innovación y piensa igual tecnología, sino la innovación es en pos de la mejora. Y hay mejoras y hay cuestiones que se están trabajando y poniendo sobre el tapete en la actualidad, como es la diversidad, además de la heterogeneidad, ¿no? Y como el maestro también, en el tema de la capacitación que estábamos hablando ahora, y los directivos, y las aulas, yo hablé de arquitectura, cómo la arquitectura
arquitectura virtual y arquitectura material, digamos, ¿no? En un aula presencial, tiene que dar respuesta también a la heterogeneidad y a la diversidad. O sea, no es solo una estrategia didáctica, sino esta estrategia didáctica o estos caminos pedagógicos para permitir la inclusión, la diversidad y dar respuesta a la heterogeneidad, tienen que ir acompañados de otras cuestiones arquitectónicas, de accesibilidad en los campus virtuales y en las aulas. Quería aclarar eso, Miriam. Sí, está interesante, Clara, porque muchas veces pasa en esos grupos numerosos que a veces participamos en algunas capacitaciones que sí, uno tiene presencia, pero después esa interacción, ese poder aclarar dudas, el poder quizás proponer alguna idea y todo, es mucho más costoso. Inclusive pensaba esto de la tecnología, ¿no? Que permite sí que todos nos conectemos, pero a veces cuando querés hacer alguna actividad así más interactiva, la tecnología ya no lo permite, porque no tenemos, digamos, como digamos, la potencia suficiente de conectividad para sostener el trabajo de todos. Entonces, ¿cómo juega a favor y en contra, no? Bueno, vamos todo a el ir tema terminando. arquitectónico, no, quería aclarar, el tema arquitectónico, pensemos en nuestras escuelas, hay rampas de acceso, hay lugares espaciados para que quien necesita por algún tema de movilidad pueda ingresar, o sea, no es solo la estrategia didáctica, a eso me refiero. La estrategia didáctica debe y necesita ser modificada y en ese camino estamos, pero también se requiere del acompañamiento de una mirada sistémica mucho más amplia, mucho más amplia. Yo doy un ejemplo de la arquitectura de los colegios. Sí, que atienda a esa diversidad. Por eso habla de heterogeneidad y diversidad. Bueno, voy a seguir compartiendo. Sí, la próxima diapositiva que vamos a ver es un ejemplo de un trabajo práctico integrador del año pasado de la alumna Romina Rodríguez, que ella justamente tomó el concepto de la clase para poder hacer esa vinculación de conceptos. Es un poco como para ejemplificar lo que ustedes están viviendo con su trabajo práctico integrador, ¿no? Como ella tomó esta idea de heterogeneidad en la clase con la necesidad de esto, de las inteligencias múltiples, de incluir la tecnología, ¿no? Pensando una propuesta de enseñanza que sea inclusiva, que, digamos, como último objetivo es esto de poder enseñar para todos, y no que algunos puedan acceder y otros no. Entonces, ¿cómo se da toda esa cadena de conocimientos? Es a modo de ejemplo como para que ustedes estén más seguros con lo que están preparando de trabajo práctico integrador. Y el último punto, que está muy vinculado con lo que estaba planteando Clara de estas innovaciones en educación, es este concepto de mediación pedagógica. No sé si alguna vez ya lo trabajaron. ¿Qué idea tienen ustedes qué es la mediación pedagógica o de qué estaremos hablando? Pero está pensado desde este concepto de una innovación. En el caso del texto hace referencia, como decía Clara, al sistema universitario, que creo que es el que menos trabajo tuvo, ¿no? De reconversión de lo didáctico, por su historia, por sus tradiciones, porque en realidad en la universidad con que el profesor sepa profundamente su disciplina es condición suficiente para poder estar enseñando, y quizás no tiene que saber... Equivocadamente. Claro, porque está enseñando, en definitiva, pero no es una exigencia que sepa de la enseñanza. Entonces, bueno, en los últimos minutitos, ya estamos sobre las 7, si alguno quiere decir a qué le suena esto de mediación pedagógica, qué los hace pensar, si ya lo conocían al término. A partir de mañana, hoy van a entregar el trabajo integrador. A partir de mañana les recomendamos entren a la actividad 8, más allá de que hagan la consigna, lo más importante es que le dediquen tiempo a este texto que es viejo, porque es del 90 y pico.
O sea, no es de ahora, no es de estos últimos años, no es post-COVID, no tiene que ver con las tecnologías emergentes, pero plantea una nueva visión de los modos de relacionarse del docente con los estudiantes y las implicancias que ellos tienen. Está pensado desde la universidad, como decía Miriam, pero como venimos diciendo siempre, puede aplicarse también a otros niveles del sistema educativo. Así que léanlo, piénsenlo, léanlo muchas veces. Es un extracto, no es todo el texto, pero realmente vale la pena. Hablo yo, Miriam, porque nadie no quiero poner en evidencia que no lo han leído. No sé, digo por la falta de... Claro, no, la pregunta era desde lo que ellos también creen o les dice la palabra, pero bueno, avancemos porque ya igual estamos sobre la hora y no sé si tiene recursos. Para finalizar, este concepto de mediación pedagógica que implica un nuevo lugar y posicionamiento del docente, más como mentor, más como tutor, no como el que tiene el saber, porque no tiene el saber en la actualidad. O mejor dicho, primero no tiene todo el saber, como sí pudo haber sido en otros siglos. En otros siglos sí, había un grupo muy acotado de quienes tenían acceso a las bibliotecas, a los manuscritos, y se dependía de ellos para aprender. Un poco por ello surgen las universidades. En la actualidad la realidad es otra. Tienen el saber, no lo tienen todo, y este saber está distribuido. ¿Por qué? Sobre todo por las redes, por los medios, por la tecnología. Entonces el rol, el lugar que ocupa el docente debería ser, y hacia eso se está trabajando, de mediador, de tutor, de mentor. Pero no solo el rol del docente, como lo que estamos hablando, sino también otro elemento, hay varios, ¿no? Pero otro elemento son los materiales de estudio. Como los materiales de estudio también deben ser mediados, tienen que estar, ustedes habrán escuchado el término curaduría, están curados, están adaptados y trabajados para el destinatario o esta diversidad de destinatarios que tenemos en un aula. La importancia de los materiales didactizados tiene que ver también con una mediación pedagógica. Miren, yo ayer estaba trabajando con una tesis que me llegó, una tesis doctoral, y tuve que, sobre la gobernanza y la tecnología, bueno, un tema que no es el mío directamente, pero sí la parte de investigación, y acudí a un texto de Sampieri, probablemente ustedes lo conozcan, el texto de investigación de Sampieri. Es un texto didactizado, o sea, tiene los objetivos, tiene esquemas, tiene mapas conceptuales. Eso es lo que es mediar, o de lo que se refiere mediar los materiales. La institución, la organización, escuela, también tiene que tener un concepto de mediatizadora. Es decir, cuando hablamos de mediación pedagógica, por supuesto es el docente, pero también son los materiales, pero también son las instituciones educativas que tienen que estar conceptualizadas desde otro lugar. Léanlo, imperdible, se los quiero vender porque no van a perder tiempo. En el próximo encuentro o en el foro me van a decir si estaba muy equivocada o no. Bueno, los dejamos con la incertidumbre. Que vayan primero al texto. Con la venta. La venta de un concepto, de una idea. Esperen, a compartir la última diapositiva. Y es esta de la mediación. Sí, no, el último encuentro, para que ya se lo agenden. Yo veo a Verónica, que no sé si te resultó todo bien, si querés con la clase. A los demás. Sí, no, la verdad que el texto no lo pude leer, no, la verdad que no, estaba con un montón de cosas más que nada de metodología de la investigación, que tenemos que hacer un trabajo y bueno, entonces todo eso me superó y no lo pude leer. Entonces, Verónica, ¿conoces el libro de Sampieri? Sí, lo estamos usando, los que estamos haciendo metodología lo estamos usando. No me digas que no está didactizado.
Está muy bueno. Sí. Y no es un libro actual tampoco. Sí, tiene muchos ejemplos, está plagado de ejemplos Exactamente. Está mediado didácticamente. Bueno, me parece que, a ver acá, Florencia. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, Hola, quería hacer buenas una tardes. consulta sobre... Buenas tardes. Quería hacer unas consultas sobre la presentación de... Yo llegué unos minutitos tarde a la clase. Y quería saber si tenía que presentar solo una persona el día que hagan hagamos La presentación va a ser el 21 de junio. Cada equipo va a nombrar a un representante que va a exponer. Nos interesa que exponga en 5 minutos, no mucho más, que exponga el proceso. Por ejemplo, ¿cómo llegaron a ese nombre? En los foros están, la mayoría de los foros dice somos, bueno, ahora no me acuerdo de ningún nombre. ¿Algún nombre, por ejemplo, el tuyo, Florencia? ¿El nombre de tu equipo? Las perquinistas Las perquinistas, exacto. Sí, De Miriam, ¿no? Muy difícil. pero está Bueno, fundamentado. hay foros que explican. Está fundamentado, está muy Entonces fundamentado. Está fundamentado. Y explicar, y sobre todo queremos saber, porque nosotros vamos a leer el resultado y podemos decir que bien, vamos a poner serio, qué bárbaro este equipo, cómo trabajó, cómo leyó. Eso nosotros lo vemos sin necesidad de que ustedes nos cuenten nada. La foto la tenemos. Por eso en el encuentro, esta persona que nos explique genuinamente cómo fue el proceso. ¿Fue complejo? ¿Les costó? ¿Por qué les costó? ¿En dónde pusieron el eje? ¿Cómo se comunicaron? ¿Hubo problema de comunicación? ¿Hubo problema de liderazgo? ¿Surgió un líder? ¿Cómo se llevó a cabo ese liderazgo en la virtualidad? ¿Tuvieron otras experiencias en otras asignaturas que les sirvieron de base? ¿Fue la primera y eso qué consistió? Que nos cuenten la vivencia, porque el trabajo ya está calificado. Acá no va la nota, olvídense de la nota numérica. Nos interesa genuinamente la cocina del resultado. Una porque nos interesa, como les decía, genuinamente, y otra porque desde la mirada sistémica, a partir de lo que ustedes nos cuenten, vamos a tener que hacer seguramente ajustes. ¿Para qué? No para ustedes, que ya está. Lo vivieron. Para la próxima corte, entonces lo que ustedes nos den es muy valioso desde ese lugar. ¿Te quedó claro, Florencia, o alguna otra cuestión? Sí, perfecto. No, teníamos esa duda de si teníamos que estar todas presentes, porque justo como es un horario que tal vez no todas podemos conectarnos, era la duda si, uy, ¿qué pasa si fulanita no se puede conectar? ¿Qué pasa con la cursada? Algunas compañeras estaban... Claro. Está No, muy buena bueno, tu pregunta, garanticen- Florencia, porque Sí, uno de no, los que equipos a mi garanticen por cargo lo preguntó. Que garanticen aunque sea uno del equipo. Si pueden ser más, mejor y comparten, pero si no, por lo menos uno. Me levantó la mano Gaby. Gracias. Buenas, Gabriela, yo iba a preguntar lo mismo, sí, que si podían ser más de uno en el caso que se pueda. sí, Lo ideal es que sea uno, porque lo que pasa es que tiene que ser la voz cantante de todo el equipo, porque son 2 equipos, entonces cada uno 5 minutos se va a hacer largo si por equipo hay muchos más. La consigna es que uno del equipo sea el que cuente. Por supuesto que estén todos presentes, genial, pero el que tenga la voz cantante, el representante del equipo, uno. Sí, Gaby. Ah, ya está, Gaby ya ya había está. levantado la mano. Sí. Bueno, entonces podemos dar por finalizado el encuentro de hoy. Nos vamos a estar encontrando a través de los trabajos prácticos, integradores, que vamos a hacer la devolución, y en el foro de la actividad de la semana, que cualquier cosa, Clara, podemos darle la extensión la semana que viene también, dejarlo abierto, ¿no? Como para ¿De que la puedan 8? seguir ¿De leyendo. la actividad 8? Sí. Sí. Claro, del texto de Sí. Prieto Castillo le damos más tiempo para que puedan ir leyendo y participando. En Bueno, entonces internet vamos a dejar ustedes, de si grabar. quieren,
Si quieren bajar el texto, buscan en internet Prieto Castillo, la mediación pedagógica, apuntes para educación a distancia. Eso quiero aclarar también. Es un texto dirigido a educación a distancia, pero cuando lo lean se van a dar cuenta que no importa la modalidad. Y lo tienen. Alguien había levantado la mano. Gabriela ya Las habló. calificaciones del TPI, ¿cuándo estarán visibles? A la brevedad. A la brevedad. Sí. Pues piensen que para nosotros es 1 a 1, aunque sea el mismo el grupo, pero tenemos que entrar en cada uno y hacer la devolución a cada uno y marcar en la... tienen una rúbrica de corrección, entonces también lleva todo un proceso. Y bueno, lo importante probablemente es el lunes, pero bueno. Sí, que puedan ser valorados con el esfuerzo y la dedicación que hicieron el trabajo, y no tampoco que reciban una corrección a las carreras y que no se refleje en eso lo que ustedes trabajaron, ¿no? Bueno, también nos interesaría en la exposición un comentario acerca de la rúbrica, porque es un formato de evaluación y de comunicación que no se suele usar mucho acá en la Argentina, en otros países sí. A ver cómo les resonó a ustedes y qué experiencia tienen en otras asignaturas o ustedes como docentes usando rúbrica, porque la rúbrica también es una innovación como mejora. Esto de que no es solo tecnología la innovación, son prácticas que mejoran lo anterior, ¿no?